¿Eres racista? Vamos a ver todas estas similitudes versus diferencias. ¿Sí? ¿Quién merece ser castigado? Así de claro. Todo inicia en casa, porque vamos a ver, ¿quién tiene que ser martirizado? Todo inicia con juegos aparentemente inocentes. ¿Quién es más inteligente? Uy, qué bien lo has hecho. ¿Quién es menos inteligente? Parece un juego inocente por el test de piel. Cuando lo que debemos de fortalecer en esas tiernas edades son las similitudes entre hermanos, entre amigos, entre países y entre sociedades, donde crearemos fortalezas que pondremos al servicio de la comunidad y de los grupos independientemente de la edad. ¡Qué maravilla! Esto es poner la vista en las similitudes y no en las diferencias. Los colegios son unos portadores de esta educación, ya sea de promover las similitudes o las diferencias. Aquí podemos ver en nuestras sociedades, en las guerras, qué es lo que se ha creado, las diferencias y no las similitudes. Cuando educamos a nuestros niños a temprana edad de ver las similitudes y sin marcar las diferencias, incluso cuando se han migrado a otros países, por la razón que sea, se les educa a los niños en sus más tiernas edades, cuando llegan a la nueva tierra, diciéndoles que ellos no son diferentes, sino que tienen similitudes con los que nuevamente se encontrarán en esa nueva tierra. Tienen similitudes, pero no diferencias, no son diferentes. Son niños, son personas con diferentes habilidades que han adquirido y que pueden dar y servir a los demás. Esa es la gran diferencia. Y los niños son felices porque cuando volvemos a crear grupos de separación por la raza, por el color, por la educación, por las habilidades y más aún, nos olvidamos que esas habilidades aportan a la sociedad que vivimos, esto genera más separación. Todos queremos ser únicos, todos queremos ser vistos. Eso está bien, pero tenemos que ver las dos cosas de ser únicos en nuestras similitudes con los demás. ¿Y dónde es que esto se fortalece? En el hogar, cuando somos niños, o creamos separación y división o unión y armonía entre todos. Todo esto inicia en las tempranas edades, marcando similitudes, mas no diferencias. Las culturas, las religiones, ¿qué nos unen? ¿Qué similitudes tenemos entre países, entre personas? ¿Qué diferencias? ¿La pobreza, la riqueza, la cultura, la política, la religión? Esto es lo que genera las guerras. Cuando se termine todo esto y se vea como simpático, dejaremos atrás los estereotipos mentales que tenemos, que realmente es lo único que genera el racismo. ¿Eres racista? Veamos este grupo de personas que reflejan la sociedad que a veces tenemos en distintos grupos. ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿En dónde estamos enfocándonos? ¿En las similitudes o en las diferencias? Miramos todos hacia el mismo horizonte, mirando lo mismo, independientemente de la edad, independientemente del color, independientemente de la raza, independientemente de la cultura y del estatus social. Todo se origina a tempranas edades. ¿Qué les enseñan a los niños? Entre hermanos, entre vecinos, entre compañeros del colegio. ¿Qué se les enseña? Eso es lo que tendremos a futuro en nuestras sociedades. Sociedades marcadas por las diferencias o sociedades marcadas por las similitudes, todos mirando hacia un mismo horizonte. Poniendo al servicio nuestras habilidades, que los ponemos al servicio del grupo,
y se crecen en sociedades, grupos, comunidades fortalecidas. Esto es lo que podemos hacer, mirando todos hacia el mismo horizonte. Esto es lo que nos espera cuando en realidad generamos esto desde casa, en las más tiernas edades, sabiendo que tenemos más similitudes que diferencias. Las diferencias lo único que hacen es marcar serias separaciones en nuestras sociedades. Como lo hemos dicho, así, como iniciamos con este video, desde las más tempranas edades, ¿qué sucede en casa? Comparación. Tu hermano es mejor en esto, tu hermana es mejor en esto, el vecino, los de otros países. Esos, estar enfocando y marcando diferencias que después, cuando son las personas más adultas, cuando las personas se encuentran en estos grupos, como lo vimos en la parte del inicio del video, ¿quién debe de ser castigado? El racismo tiene su origen en un sentido de superioridad. ¿Y dónde empieza? En casa. Tú sabrás si eres racista o no eres racista, pero te invito a que no solo mires el racismo de una raza, porque solo se mira así. El racismo tiene como origen, como fondo en su esencia, esto, marcadas diferencias, incluso en la propia familia, incluso entre propios hermanos, compañeros de colegio, compañeros de barrio, compañeros de todo tu entorno, entre primos, entre países. Y lo peor aún es como lo vimos en el video, que a veces creemos que esos que decimos que son menos que el otro grupo merecen ser castigados. ¿Por qué? Por un sentido de superioridad hacia el otro grupo. ¿Qué nos une? Las similitudes. ¿Qué es lo que ha hecho que grupos de familias completas, de sociedades completas que han migrado a otros espacios y se integran a las nuevas sociedades en vez de ver nuevamente las diferencias? Esos grupos está comprobado científicamente que son grupos que se fortalecen mucho más cuando se unen en las similitudes y no se separan en las diferencias. ¿A qué estás contribuyendo tú? Esa es la pregunta. Ahora, depende de la respuesta, podrás decir qué vas a hacer a partir de esta información. Nos vemos en nuestro próximo video y si te ha gustado, te pido que me regales tu like y que me hagas comentarios de qué te aportó esta información. Muchas gracias.